Este es el plan de clases número 13 de la asignatura de Biología del grado octavo de la institución educativa Leonidas Acuña. En este caso vamos a trabajar el tema de ecología y conceptos básicos de ecología de forma complementaria al tema anterior que vimos en el plan de clases número 12. A manera inicial, van a observar las imágenes de este ecosistema, factores bióticos, factores abióticos que ya hemos desarrollado en clases anteriores y van a responder las preguntas que aparecen acá. De acuerdo a la observación de estas imágenes y a las clases vistas anteriormente en el plan de clases anterior, van a contestar esas preguntas. Luego vienen las conceptualización, van a leer atentamente la temática y van a resolver los cuestionamientos que van apareciendo. Entonces aquí está ecología de poblaciones, es una parte de la ecología que aparece en la definición de ecología de poblaciones. Cuestionamiento número 1, lo van respondiendo también para socializar en clase. Cuestionamiento 1, los tipos de poblaciones. Entonces ya vemos que existen poblaciones familiares, gregarias, sociales, coloniales. Aquí aparecen las definiciones de cada una de ellas. Relaciones ecológicas son las relaciones que se establecen entre las diferentes poblaciones. Algunas de ellas ya ustedes son conocidas por ustedes, como dentro de las relaciones intraespecíficas, por ejemplo, podemos tener asociación, competencias. Dentro de las relaciones interespecíficas tenemos la depredación, parasitismo, competencia, mutualismo. Dentro de las propiedades de la ecología de poblaciones tenemos lo que son los términos de mortalidad, natalidad, inmigración, emigración. Algo de eso también habíamos hablado en el plan de clases anterior. Características utilizadas para el estudio de la ecología de poblaciones. Hay un factor que es dependiente de la densidad de la población, un factor que es independiente de la densidad de población, algo que se llama la dispersión de la población, la tasa de inmigración, tasa de migración, tasa de crecimiento poblacional, patrón de distribución y estructura poblacional. Pues unos conceptos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar las ecologías de poblaciones. Estrategias K y R, cuando hablamos de estrategias K y R, son como unas delimitaciones o unas estrategias que se utilizan esas letras para delimitar cuáles son las estrategias que utilizan algunos animales o algunos seres vivos más bien para mirar cómo controlan o cómo es el comportamiento de su población, cómo es el crecimiento de esas poblaciones. Entonces para la estrategia K y estrategia R se establecen unas condiciones que aquí aparecen y que veremos con mayor detalle en las explicaciones en la clase. Los parámetros demográficos tienen que ver con el tamaño de la población, la densidad, la distribución, que dentro de la misma distribución tenemos que hay distribución al azar, distribución uniforme, distribución aglomerada. Aquí aparece el cuestionamiento número 2, hasta esta parte pues responden la pregunta que aparecen allí. Luego viene relación entre ecología de poblaciones, comunidad y ecosistema. Entonces aquí aparece una definición de cómo es que se relacionan esos términos, o sea, el estudio de las poblaciones, las comunidades que se presentan dentro de esos ecosistemas. Es importante que comprendan eso. Como desarrollo de competencias, primer punto y más importante es socialización de los conceptos en mesa redonda. Entonces, nuevamente van a estudiar todos los conceptos desarrollados en este plan de clases para que se haga el ejercicio de la mesa redonda en la cual todos deben tener una participación como mínimo. Luego deben hacer este punto número 2, que es determinar cuáles de las siguientes características aumentan o disminuyen su tamaño de la población, pues la natalidad, la mortalidad, cómo afecta. Hacen una pequeña descripción en los renglones y luego van a investigar acerca de estas oraciones que aparecen aquí para determinar si son verdaderas y son falsas. Recordarles que no menos importante es revisar, avancemos hacia la prueba saber y realizar el proceso de la rúbrica de autoevaluación, tenerla en cuenta para el momento de hacerla en clase, pues puedan establecer cuál es esa valoración final que se merece. Eso es todo, nos vemos en una próxima ocasión.